Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver hoy primero qué es el ego y después vamos a comenzar con la lección 331. Y el libro dice, voy a leer, ¿qué es el ego? Y dice, el ego no es otra cosa que idolatría. Recuerden que es un sistema de pensamiento egoísta en donde se basa en los ídolos, ¿no? Que es en la dualidad, esto externo que yo quiero y con lo que de alguna forma estoy reemplazando a Dios. El símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Recuerden que cuando estoy en el sistema de pensamiento egoico, ya, digamos, no necesito ni decirlo, sé que algo que nace va a morir, ¿no? Que nace en dónde, en el sistema de la forma, en el sistema dual. Ahora, no hay diferencia entre un mono Homo sapiens y una piedra, son todos parte de la misma filiación que se manifiestan a nivel de la forma en diferentes formas, ¿está? Entonces, cuando dice nacido en un cuerpo, dice nacido en un cuerpo de la forma, no está hablando del Homo sapiens exclusivamente. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada, ¿no? Cuando yo adopto la forma de un cuerpo, niego la voluntad de Dios, ¿no? Una cosa es opuesta a la otra. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. ¿Se entiende? El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es la verdad. El ego nos dice que en realidad la verdad es la vida de cuerpos, la vida dual, es la vida en donde de alguna forma nos relacionamos unos con otros y es un sistema de pensamiento en donde nacemos en un cuerpo, en un mundo dual y siempre que nacemos inherentemente, como les dije hace un rato, sabemos que vamos a morir. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero tenemos esa idea en la cabeza, la idea de muerte, porque es un sistema de pensamiento de muerte. Nace con una muerte, la muerte de Dios. El ego es demente, claro, es totalmente demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios. Creemos que hemos vencido a Dios y ocupado su lugar y creemos que hemos conseguido este reino, nuestro reino. ¿El reino de quién? El reino de nuestra propia mente. Cada uno es Dios dentro de su propio mundo, ¿no? Y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Claro que luchamos para ir en contra de esa voluntad, creando una dualidad que de alguna manera tiene su límite. El libro dice, hay límites para las creaciones falsas de la mente. No es que, wow, pero digamos, nosotros creemos que hemos vencido a Dios, que no está, que no existe, que ya está, que ya desapareció y vivimos acá en nuestro reino. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. O sea, sabemos inherentemente cuando estamos en dualidad que merecemos castigo. ¿Por qué? Porque este es un sistema de culpa. La culpa va asociada al castigo directamente. Creemos que merecemos castigo, ¿sí? Entonces dice, sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Temblamos ante nuestras propias sombras. Sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. Claro, somos los hijos de Dios cuando nos identificamos como el Hijo de Dios. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna,
por siempre imperdurable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Pregunta. Pero acá habla del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no somos como individuos separados, somos como Cristo, como la mente separada del Hijo de Dios. Claro que somos todos, estamos todos unidos en Cristo. Cuando estamos identificados en un cuerpo, solamente podemos ver un reflejo del amor de Dios cuando se aplica el perdón, cuando se cambia de decisión. ¿Está? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o sus actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación ni el costo que conlleva creer en él. O sea, fíjense qué claro que es. Conocer la realidad, cuando el curso habla de realidad, generalmente habla de nuestra realidad en unicidad con Dios. Significa no ver al ego ni a sus pensamientos. No es que, no habla de negar, el curso nunca dice que lo neguemos, simplemente que lo veamos como realmente lo que es, ¿no? Entonces, no ver al ego ni a sus pensamientos, es no hacerlo realidad. Sus obras o sus actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tienen para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. O sea, nada, no hay que analizar nada. Insisto, yo siempre lo digo, al ego no se le analiza, no se lo cambia, no se lo educa, no sé, mi ego, no, al ego no se lo abandona, pero calladitos la boca, no se hacen juicios condenatorios con el ego. Entonces, después dice el 5, no obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo. Su morada, su dicha, su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Acá dice que, que una vez que apostamos al perdón, ¿sí? Que decidimos nuevamente, insisto, desechamos estos pensamientos con los que nos relacionamos, de separación, de pecado, culpa y miedo, ahí esto es suficiente, ¿sí? Es tomar esa decisión, hay que tomar la decisión. Bueno, vamos a la lección número 331 que dice, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Acá es como que el tomador de decisiones se quiere convencer de que, no es que se quiere convencer, pero más o menos tiene que convencerse de que hay una manera segura de liberarse. Y les aseguro que la hay. Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Recuerden que nosotros creímos tener una voluntad ajena a la de Dios, ¿sí? Entonces acá de alguna manera dice, el miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. El miedo no tiene voluntad porque nuestra voluntad es la de Dios. La muerte es una ilusión. La vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Recuerden que el perdón es un dispositivo de la mente que de alguna forma podemos decir que el perdón, la mente perdonada, es una mente que ha aplicado los principios de un curso de milagros a la vida diaria.
¿no? O sea, recuerden que en la práctica está trascender el mundo, no está simplemente en conocer el texto. Tenemos que conocer el texto primero y después practicarlo. El perdón es el proceso completo de sanación de la mente. Entonces, con una mente ya perdonada, evidentemente no hay ningún conflicto, porque mi voluntad, ¿de quién es? La voluntad es la misma que la de Dios, porque he elegido por un sistema de pensamiento de no culpa. Contemplamos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. A ver, claro que cuando uno ya está la mente entrenada a pensar con los pensamientos de Dios, recuerden que acá en la dualidad el único punto que llegamos es a un estado de paz, pero porque el exterior no tiene la capacidad de modificármela. Entonces, ¿esto por qué? Porque no proyecto culpa en ninguna cuestión externa, ni siquiera en mi propio cuerpo. Recuerden que que yo me percibo en un cuerpo, pero en realidad no soy un cuerpo, soy mente. Y la mente no es la psiquis, ni el cerebro, no están ahí, no están por acá, no es material. Todo lo que hace real al mundo dual es ego, ¿está? La mente está en un lugar donde no hay ni tiempo ni espacio, por lo tanto no podría estar acá entre nosotros. Bueno, disfruten de la lección número 331